La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Esto es La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y vamos a continuar en esta saga que estamos tratando el tema del libre albedrío. El libre albedrío, el determinismo, el ego, la iluminación y todos estos temas que son tan profundos y apasionantes al mismo tiempo. Hemos venido desarrollando en los programas anteriores todas estas temáticas que tienen que ver con mostrar cómo esa sensación de libre albedrío, por más constatable que sea, por más que la sintamos todos, en realidad no es más que una mera sensación, pero que a su vez cumple una función determinada, muy productiva en cuanto a hacer nuestra sociedad más compleja y con más posibilidad de crear cosas nuevas, pero a su vez nos mantiene bastante complicados y sufriendo algunos subproductos. Así que podríamos definir que el bloqueo mayor que tenemos para la iluminación, para darnos cuenta de que como cuchara de arcilla en realidad somos arcilla y no otra cosa, que la cuchara es algo que va y viene, pero que siempre fuimos arcilla, pero no arcilla en tanto que cuchara. Eso es lo que tenemos que entender muy claramente. Cuando una persona alcanza la iluminación, por así decir, no es la persona la que alcanza la iluminación, sino la iluminación la que se hace manifiesta, en tal caso en la vida de esa persona. Pero no es la iluminación de esa persona o no es que la cuchara alcance el estado de arcilla. La cuchara nunca dejó de ser arcilla, de la misma manera que usted nunca deja de ser la totalidad. Simplemente un día cae en la cuenta de que lo es. Y uno preguntaría, pero bueno, diría... Si cae en la cuenta de que lo es, ¿quién es el que cae en la cuenta de que lo es? ¿Yo? ¿Porque hice el esfuerzo y me senté a meditar? Sería así. La totalidad se expresa, la arcilla se expresa de 1000 formas, cuchara, cenicero, jarrón. Y la arcilla es la que genera la sustancia, el sujeto de todas las cosas, es la que hace que esa cuchara se rompa antes, porque esa arcilla está más seca o menos seca en esa parte, o que dure más, o que tenga este color o este otro. La cuchara va a sentir que ella misma es la que adquiere tal tinte, tal color o tal otro, o decidió que un pedacito de ella se iba a romper. Pero en realidad no lo decide ella. Ocurre porque la arcilla condiciona
a la cuchara, siempre, ¿no? Entonces, usted como cuchara puede decir... Se me acaba de romper un pedacito del mango. Bueno, lo rompí yo, me cansé, ya está, fuera pedacito. No, en realidad fue que la arcilla, que usted lo compone, en esa parte estaba más seca y bueno, se quebró y se rompió porque, no sé, alguien abrió la puerta de la casa y entró una corriente de aire, el cambio de temperaturas generó que esa fractura se hiciese concreta y bueno, se quebró ese pedacito. Pero usted, como ego, como cuchara, que dice yo soy cuchara, esa es la función del ego, se atribuye esa ruptura. No ocurrió así. De la misma manera la iluminación. ¿Cómo una cuchara se da cuenta de que es arcilla? Bueno, la cuchara nunca se da cuenta que es arcilla. Simplemente la arcilla, de la misma manera que parte un pedacito de la cuchara porque ahí estaba más seca, bueno, de la misma manera hace evidente su totalidad a la cuchara. Punto. Entonces, no es que yo alcance la iluminación porque hice más fuerza que usted y porque yo tengo más ganas que usted. Si yo tengo más ganas que usted de alcanzar la iluminación o usted más que yo, no es porque usted tenga esas ganas por motu propio, sino porque la totalidad lo impulsa. Recién en el grupo de Telegram que tenemos de la Espada de Damocles, estaba leyendo un comentario a estas temáticas que se están justamente ahora dialogando a raíz de esta saga en nuestro grupo de la Espada de Damocles de Telegram, al cual invito a todos a que se sumen. Es tan simple como instalar Telegram y enviarme a mí, buscar Pablo Veloso en Telegram y enviarme una solicitud y yo les envío el enlace para entrar al grupo. Bueno, Javier, con X, Xavier Adalid, así es el nombre que nos pone en Telegram, citaba una frase muy muy acertada, me encantó, de Napoleón Bonaparte. Cuando le preguntaron, dice él, a Napoleón Bonaparte, ¿por qué si siempre hablaba del destino? Se ve que Napoleón siempre pregonaba que era el destino el que movía los hilos de las cosas y de las personas. ¿Por qué pese a eso hacía planes? ¿Por qué planeaba, no sé, conquistar tal cosa, vencer tal otra, ir a tal sitio? ¿Por qué? Si supuestamente una cosa contradice la otra. Y la respuesta de Napoleón fue magistral. Él dijo... Porque el destino quiere que yo haga planes. Claro, esa es la respuesta. No es que la cuchara alcanza la conciencia de que es arcilla por sí misma, es la arcilla, siempre es la arcilla moviendo todo. Entonces, si fulano, su vecino, alcanzó la iluminación ayer y descubrió algo grandioso, lo descubrió porque la vida lo quiere. Esto es muy incómodo porque nos quita el poder. Estamos acostumbrados a pensar que es cuestión de el self-made man, el hombre hecho a sí mismo, más me esfuerzo, más logro. Libro de autoayuda, ¿no? Entonces, cuando nos vienen y nos dicen, no, mira, cuando algo ocurre, o tenés ganas de tomar un helado de chocolate, o tenés ganas de cambiar el mundo, o tenés ganas de no cambiar nada y suicidarte, no lo decidís vos. Es la vida que te empuja. O sea que ni siquiera te pones en el curso de buscar la iluminación, ¿no? Y te rompes la cabeza y meditas y no sé qué. No depende de vos que lo alcances. Es feo eso, porque uno tiene la sensación de, pero si yo me estoy esforzando mucho, ¿no es injusto que aquel de allá le haya tocado antes que a mí? ¿Por qué? Si él empezó ayer y yo hace 40 años que estoy meditando. No es justo esto. Bueno, la vida no es justa. Suena injusto cuando uno se identifica con yo soy esta cuchara y yo domino las cosas. Por eso es que en esa parábola que contaba Jesús de los trabajadores, que el dueño de supongamos de una viña, mandó por la mañana a su capataz a que buscara trabajadores, que era muy común en Israel, estaban los tipos ahí en la plaza, los llamaban, le decían, mira, te vamos a pagar un denario por la jornada. Y bueno, los tipos aceptaron y se fueron a trabajar a la viña. Y hacia más o menos pasado el mediodía, el dueño dice al capataz, anda a buscar más gente porque necesitamos más ayuda. Entonces fue el capataz y trajo más gente a trabajar y hacia el final de la tarde necesitaban todavía más y trajeron unos más. Al terminar la jornada,
vino el capataz a pagarles a todos, con el dueño ahí al lado, y les pagó a los de la mañana 1 denario como habían acordado, a los de pasado el mediodía 1 denario y a los del último momento de la tarde 1 denario. Entonces, claro, los de la mañana se quejaron y dijeron, pero ¿cómo? Nosotros estamos desde las, 6 de la mañana acá trabajando y ahora son las 8 de la tarde. Nos comimos todo el día y nos dan 1 denario. Estos tipos, no digo los del mediodía, los de la última hora de la tarde, al final trabajaron 2 horas. Y por trabajar 2 horas están ganando el mismo denario que nosotros. Y el dueño, su respuesta fue, yo hago lo que quiero. Es decir, hay un dicho en el Corán que dice, Allah hace lo que quiere. Allah confunde al que quiere y da inteligencia al que quiere. De la misma manera, la iluminación te toca o no te toca. Entonces uno diría, bueno, ¿y para qué me esfuerzo? Respuesta de Napoleón, porque el destino quiere que me esfuerce. ¿Se da cuenta? Entonces, es una cosa rarísima, es cambiar la cabeza pero por completo. Esta es una propuesta loca, completamente loca. Va en contra del sentido común y nuestro sentido de la justicia. Entonces, no se trata de que usted deje de hacer todo. Sencillamente no va a poder dejar de hacer todo, porque la razón por la que usted hace todo lo que hace no es porque quiera, es porque lo empuja la vida en esa dirección. Entonces, si usted quisiera dejar de hacer todo lo que hace y lo lograse, es porque la vida está queriendo que usted cambie. Y si usted sigue haciendo lo que venía haciendo, es porque la vida quiere que usted haga eso. Entonces, no cabe la pregunta de, entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago el esfuerzo de cambiar? Porque la vida quiere, así de simple. No hay un porqué en el sentido de debería o no debería. El debería o no debería, si usted se lo cuestiona, también es porque la vida quiere que se lo cuestione. ¿Sirve de algo que usted se lo cuestione? Usted nunca lo va a saber, porque la vida, o lo Dios, o la totalidad, o la fisis, es tan grande y tan amplia, o sea, es todo lo que existe, que usted como parte jamás la va a poder entender. Entonces, la iluminación, esto rompe un poco la idea de que era el dilema que tenían los gnósticos cristianos con los cristianos habituales, que luego fueron los católicos, llamados católicos y protestantes, que era que los gnósticos creían que, en esto que digo, que solo existe el destino, solo existe el determinismo, que Dios elige a quien quiere para que sea neumático o ílico, es decir, para que sea espiritual o carnal, para hablar plano. Y eso les molestaba a los católicos o a los cristianos de ese momento porque decían, no, ¿cómo? ¿Cómo Dios va a elegir ya de antemano quién se va a perder, los carnales, y quiénes van a ser espirituales? Eso es muy elitista. No, tiene que ser que Dios nos da la misma oportunidad a todos, y si nosotros no queremos o no aceptamos, ahí nos perdemos y vamos al infierno o al cielo. Eso les molestaba entonces a los cristianos habituales, porque nos choca mucho esto de que, pero entonces si yo no controlo nada, ¿cómo puede ser? Y si no controlo nada, ¿para qué me voy a esforzar? Bueno, te esforzás justamente porque no controlas nada. No, el esfuerzo que haces nunca es voluntario. Es un esfuerzo que la vida te está empujando a hacer. Entonces, sos asesino serial, es porque la vida quiere. Te planteaste por qué sos asesino serial y querés dejar de ser asesino serial, es porque la vida quiere. Dejaste de ser asesino serial y ahora sos el ayudador de la humanidad, el salvador de la humanidad, es porque la vida quiere. Fíjese, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el bloqueo mayor para la iluminación? La sensación de libre albedrío. Cuando usted está convencido de que tiene ese libre albedrío, eso lo bloquea. Bloquea la posibilidad de abrirse a la comprensión de totalidad. Pero entonces uno dirá, ¿pero qué? ¿Me estás diciendo que tengo que disminuir el libre albedrío para poder? Me estás dando una arenga, me estás diciendo que me mueva en esa dirección, me estás empujando, me estás proponiendo una acción, pero si me estás diciendo que ninguna acción que yo haga es voluntaria, ¿para qué me decís que haga algo si yo no decido qué hago y qué no hago? No, recordemos esto. Yo, con este hablar, soy una interfaz, soy una cara visible, soy una expresión de la vida entera a través de mí.
O sea, la vida me está empujando a que yo diga esto. Usted, como la vida también, está recibiendo esto. Esto que usted recibe no cae en saco roto, lo cambia. Y si usted está constituido de tal manera, el fluir de la fisis en usted, es de tal manera que esto genera una simiente, como esa semilla de la parábola que cae en suelo fértil. Bueno, cae en suelo fértil, o sea, yo tiro una semilla, pero no la tiro porque quiero, la tiro porque la vida me empuja. Y lo hago a través de una interfaz llamada ego, que tiene este lenguaje y expreso, ¿no? O sea, lo hago a través de mi totalidad, que incluye el lenguaje, y utilizo la interfaz ego, ¿no?, llamada Pablo Veloso, para transmitirlo. Entonces, usted, como también la totalidad, al igual que soy yo, ese es el juego, recibe esta semilla. Y esa semilla puede que, según cómo usted esté constituido en este momento, como la fisis se mueva en lo que llamamos usted, cuaje. Y si cuaja, lo va a modificar, lo va a llevar a que usted empiece a jugar al fútbol o decida leer la Biblia o lo que fuera. Bueno, entonces lo que quiero decir es que las arengas morales, las proclamas, las motivaciones, los pensamientos positivos, todo eso tiene su efecto, cambia a los seres. ¿Cuánto los cambia? Depende cómo estén fluyendo en ese momento. ¿Usted puede controlar cómo? No puede controlar. Usted no sabe qué efecto va a causar en el otro lo que usted diga, ni en usted mismo lo que usted haga. No lo sabe. ¿Y por qué hace usted lo que hace o por qué hago yo lo que hago? Porque la vida empuja. Entonces, en el fondo es un juego de la totalidad consigo misma. En el fondo, que usted alcance esa comprensión, que la cuchara se dé cuenta que es arcilla o que no se dé cuenta en toda la vida, ¿no? Y que la cuchara que fabricaron hace 3 minutos se dé cuenta y usted, que es una cuchara de hace 40 años, no se dé cuenta, da igual. La arcilla no recibe ninguna afectación por esto. No se ve afectada. Le da igual, la arcilla sigue siendo la misma arcilla, no le importa. Entonces, ¿a quién le importa? A la cuchara. Como a los viñadores que les importaba, a los jornaleros que el que estaba desde la mañana se quejó porque dice, yo trabajé más. Claro, uno se queja cuando pone el acento en uno como cuchara, pero si uno pudiera trasladar eso a arcilla y decir yo soy arcilla, por ejemplo, los Mahavakyas, los grandes dichos, de Maha significa grande, Vak, palabra, los grandes dichos, las grandes proclamas de la India incluyen una que es Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, y otra que es Sarvam Kalvidam Brahma. En realidad todo es Brahman. ¿Qué es Brahman? Significa lo infinito. La arcilla. Entonces imagínense que usted es una cuchara que se dice a sí misma Aham Brahmasmi, yo soy la arcilla. O Sarvam Kalvidam Brahma. Todo en realidad, ese jarrón, la otra cuchara, el plato, todo es arcilla. Es un autorrecordatorio. Y usted diría, y bueno, ¿de dónde le viene a la cuchara el impulso de decir esa frase? De la arcilla. ¿Qué efecto va a tener? ¿Realmente la va a cambiar? Depende cómo esa arcilla esté constituida. Entonces puede ser que no sirva para nada. No creo que para nada, pero puede que no dé el resultado que la cuchara espera. Probablemente no sea ese. Y no importa. Entonces, la sensación de libre albedrío, o sea, una persona con mucha sensación de libre albedrío de yo soy yo y estas son mis cosas, es la que está normalmente más alejada de esa comprensión de totalidad y la que crea más cosas. Por un lado, manda más cohetes a la luna, cura más enfermedades, pero también genera más dolor, más miedo, más separación. Ahora, ¿cómo disminuyo esa sensación de libre albedrío? Respuesta, no lo puedo hacer yo. Es si la vida quiere, por eso los dichos de si Dios quiere, ¿no? El inshallah, si Allah quiere, y cuando quiso, cuando ocurrió, uno dice, cuando coincide, uno dice mashallah, Allah quiso. Entonces el mini yo, el ego, como el de Austin Powers, el mini yo, está convencido de su libre albedrío, de su control. Claro, porque es una sensación patente. Todos sentimos que tenemos un control, ¿no? La cuchara cree que realmente
modifica cosas. Y se pone loco ese mini yo cuando se le informa que no controla. A mí me ha pasado más de una vez dar una charla, hablar de estos temas frente a la gente y la gente se pone muy enfadada, realmente. Se enfada mucho, sobre todo cuando no saben de qué va el tema, ¿no? Si ya vienen habiendo leído de este tema o cosas así, no. Pero si es gente que, por ejemplo, me pasó dar una vez una charla sobre este tema, pero la gente, claro, guiándose por el título, quizá no sabía de qué iba en el fondo, ¿no? Algunos sí. Y había otros que provenían de una charla anterior que era de un tema totalmente distinto. Entonces se encontraron con la negación de todo lo que lo sustentaba, les quité el suelo. Entonces, respuestas se enfadaron, y se enfadaron bastante. Entonces me discutían y cosas así, pero mal, como enfadados. Entonces es normal que luchemos por ese pedacito de control. Pero si usamos solamente la razón, no digo nada místico, la razón, no cuadra. Por eso es que hasta la ciencia demuestra que no existe el libre albedrío, que no existe un ápice de control, existe la sensación de control. Entonces, vivir en la ilusión de que yo controlo genera repercusiones positivas, eso. Como me creo totalmente la interfaz, yo soy esa interfaz, yo controlo todo, tengo más pila, tengo más pasión por vivir, por hacer cosas. Por eso es que una persona que alcanza el despertar, se da cuenta que es arcilla, en muchos casos se deja morir. O sea, la cuchara que se da cuenta que siempre fue arcilla, a veces no le interesa más ser cuchara. Y uno dirá, ¿y qué hace que una persona no le interese ser más cuchara y otra que alcanzó la misma conciencia siga siendo cuchara? Respuesta, el destino. Respuesta, la fisis, la arcilla. No depende tampoco de la cuchara. Nada depende de la cuchara. Entonces, vivir en la ilusión genera repercusiones positivas, como la de tener más pasión, de hacer más cosas, de investigar, no sé, con la ciencia, de hacer deporte y volverse el ultradeportista maratonista del Ironman y lo que fuera, pero también genera estrés. Es el estrés de querer lograr lo que en el fondo sé que no controlo, la frustración de no poder lograr lo que creía que podía lograr con esfuerzo, la ira por los deseos que no ocurren, que no se concretan, la impotencia de sentirme por momentos deprimido y desvalido, ¿no? Incapaz de cambiar cosas que quiero cambiar. Y por otro lado el trishna, ¿no? La sed infinita de más y de más y de más. Porque si yo no me entero que soy arcilla, voy a verme como cuchara, voy a ver que mi cuchara o lo que soy se deteriora cada día porque se va carcomiendo, se le van haciendo agujeritos y fracturas y sé que me estoy destruyendo y que me queda poco. Y eso genera una desesperación muy grande por asirme, aferrarme a todo lo que tenga alrededor y que me dé una sensación de continuidad, ¿no? Entonces genero nuevas cucharitas, creo para mí fama, poder, me convierto en la ultra super cuchara reconocida por todas las demás cucharas, pero en el fondo sé que voy a desaparecer y eso me pone mal. Entonces no se trata de eliminar la cucharez, porque la cucharez tiene una función, sino de disminuir lo suficiente la cucharez como para poder reconocer la arcillez. Y una vez que reconozco la arcillez, vuelvo a ser cuchara, vuelvo a la cucharez, pero de otra manera. Mano un tropo, no demasiado. Todo este proceso, eso es lo más loco, no depende de mí. Eso es lo más loco. Y tampoco puedo decir yo entonces, bueno, entonces me voy a dedicar a otra cosa y que si me ocurre, me ocurre, ¿no? ¿Para qué me voy a estar escuchando este podcast acerca de la iluminación? Voy a seguir con mi vida y en el momento que tenga que se me dé, se me da, y si no se me da es porque no será. Tampoco. Porque aún el decir eso que acaba de decir es porque la vida lo impulsó. Y si usted dice, no, ahora lo entendí, voy a mantenerme leyendo sobre estos temas, escuchando y todo eso, es porque la vida así lo impulsó. Es la arcilla lo que lo impulsa. Entonces, en cualquier caso, usted hace lo que tenga que hacer. Por eso, mucha gente piensa, bueno, pero si entonces yo alcanzo el despertar y no tengo ego,
y ya nada me condiciona y me afecta y no sé qué, puedo, no sé, salir con una ametralladora y matar a todos. No, porque si no está en el movimiento de la vida en usted, en la arcilla suya, salir con una ametralladora, no lo va a hacer, sencillamente. Entonces, es como si yo pensara que si quitaran la prohibición de, ¿qué le puedo decir? De, no sé, de robar, yo voy a salir a la calle a robarle a todo el mundo y apropiarme de todo. Y no, probablemente no. Probablemente siga como estoy, porque me parece quizá lo más, no sé, coherente para el funcionamiento de una sociedad. Y listo. Entonces, vivir sin ilusión elimina ese plus, ese adicional que dicha ilusión genera. Entonces, quitar la ilusión, reconocer que soy arcilla, no me quita la noción de ser cuchara. Simplemente disminuye ese adicional, ese desmadramiento, esa cosa que nos hemos pasado de la cucharez, y esa cucharez se ha vuelto negativa. Sencillamente eso. Por eso, por ejemplo, la razón estoica, los estoicos, hacían todo un trabajo reflexivo acerca de preguntas tipo, si yo soy cuchara y voy a morir, ¿para qué me preocupo de que se me esté deteriorando el mango, ¿no? o la cavidad de mi cuchara? Si yo soy cuchara y hay muchas cucharas en el mundo y ya vi que por más que me esfuerce no voy a ser la cuchara única. O sí, pero con demasiado esfuerzo y pago de un precio muy alto. ¿Para qué me voy a esforzar? Y así. Si yo no controlo nada de lo que me ocurra, ¿no? Tanto que si me meten en un plato de sopa caliente como con un helado frío y las temperaturas pueden resquebrajarme, pero si yo no lo controlo, ¿para qué me voy a preocupar? Bueno, los estoicos, que de eso también hice un programa hace poco, justamente se basan en eso, en usar la razón para quitar el aferramiento de la cuchara a su cucharez. Entonces, cualquier esfuerzo en esa dirección nos reporta una tranquilidad mayor. De nuevo, ¿de dónde va a venir el esfuerzo o la motivación para hacer esto? De la arcilla. Entonces, que no hago nada, me quedo esperando. No. Si lo estás haciendo es porque la arcilla quiere. Y si no lo estás haciendo es porque la arcilla quiere. Así que da igual, no se trata de que lo decidas. Cualquier decisión de hacerlo viene de la arcilla. Así que cualquier cosa que hagas, no la haces. Es hecha. El plus, ese plus, es como una especie de huracán de viento, agua, ¿no? de todo, devastador, persistente y sólido. Ese plus genera mucho problema. Ese plus es el que genera las guerras, el que genera las contiendas, los enfrentamientos, las destrucciones en las sociedades. Sencillamente porque hay un aferramiento muy grande. ¿Quiere decir que si no estuviera ese plus, viviríamos todos en un mundo idílico? No, tampoco. Habría igualmente contiendas, enfrentamientos, porque es la manera que tienen las interfaces de reconocerse mutuamente. La única manera es diferenciarse. Y diferenciarse es enfrentarse. Y a veces enfrentarse es con una piedra de por medio o un palo o una espada. Pero no al nivel en que hemos llegado hoy. Por eso se dice, fíjese que antes se hacía la guerra, era un bando contra otro, se miraban a los ojos, se mataban algunos y se acababa la cosa. Hoy en día ya todo entra en esa hiperrealidad de Baudrillard y es un botón que se presiona por parte de una persona que está sentado en su oficina, de traje y corbata, y un misil que cae en la otra parte del mundo, que él no lo ve, y que mata millones. Esa locura, ese es el plus, ese es el adicional. Es un daño excesivo, ¿no? Desmadrado. Entonces, disminuir este plus disminuye justamente eso. No quita el enfrentamiento, no quita la diferencia, pero disminuye el tenor, la intensidad. ¿Podría esto ocurrir a nivel masivo? Depende de la arcilla, no lo sé. Si la arcilla quiere, todo el mundo descubre que es arcilla. Si la arcilla no quiere, todo el mundo sigue creyendo que es cuchara. Ahora, ¿la arcilla quiere, así como uno quiere cosas? No, tampoco. Recordemos que la arcilla es Satchitananda. Es decir, no es una persona que se sienta y dice: ¡Uy, qué aburrido estoy! Bueno, voy a hacer que todas las cucharas se den cuenta que son yo.
pero por un rato, y después las voy a volver a hacer cucharas. No, no es eso, porque uno atribuiría, reificaría, ¿no? Atribuiría o traspolaría emociones humanas, o sea, trasladaría la psique, el alma, al espíritu. Y el espíritu no es alma, el espíritu es espíritu. Es decir, no es un tipo sentado con una bata blanca queriendo manejar los destinos de personas. No, no es eso, porque nosotros acabaríamos diciendo que es cruel, que es malvado, que es despiadado, ¿no? Que es morboso. No, como mucha gente que mira el Antiguo Testamento y dice, ¿te das cuenta? Dios era un tipo cruel, mentiroso, tramposo. Claro, pues está reificando una figura. Esa figura te está hablando, al hablar del poder absoluto, de la visión absoluta, de la conciencia absoluta, te está hablando del espíritu, te está hablando de la arcilla. Y la arcilla no es la cuchara. La cuchara jamás puede entender a la arcilla. Y si le quiere atribuir cualidades de cuchara a la arcilla, es un error. Jamás le va a servir eso. Entonces el mini yo y su falacia de control odian reconocer que han vivido años en el error. O sea, lo peor que le puede pasar a alguien, a usted que está escuchando este podcast, es que usted tenga, no sé, 40, 50, 60 años y alguien le explique que se pasó todo ese tiempo creyendo que usted era una cuchara. Es horrible. Que te lo digan cuando llevas 15 años de cuchara, va mejor. Pero cuando tenés 50, 60, 70 años de cuchara y te digan, mira, en realidad nunca fuiste una cuchara, fuiste arcilla. Te lo creíste todo el tiempo y creaste toda clase de problemas, igual que las otras cucharas que te rodean. Es horrible, es feo y genera a veces justamente enfado. Por eso dice ese dicho también de la Biblia, de Jesús, de no echar perlas a los cerdos. Con esto lo que se quiere decir es que hay muchas personas que no les interesan estos temas y mejor ni tocarles el tema ni decirlo, porque si no lo único que logra uno es que se enfaden. Vamos a escuchar un pequeño audio muy cortito que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa, con la Espada de Damocles, para que podamos ayudar a conseguir material bibliográfico y también material que tiene que ver con cables y conectores y discos duros externos y otras cosas que son muy necesarias para el buen funcionamiento y la mejora de este programa. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Cuando miramos todos los sistemas sociales que nos rodean, instituciones, ya sean, no sé, policíacas, de seguridad social como son los hospitales o educativas o lo que uno quiera, o políticas, religiosas, siempre uno va a ver que están basadas en el control, ¿no? En el libre albedrío del mini yo, del ego. Es decir, siempre apelan a ese convencimiento de la interfaz de tener el control sobre la máquina a la cual está expresando. Es decir, la pantalla del cajero automático cree que que tiene control sobre lo que pasa en el cajero automático. Cree que ella es la que decide las cosas. Y toda la realidad social está basada en eso justamente. Entonces, si usted mete la pata, se lo castiga, por ejemplo, se lo mete preso como si usted lo hubiera decidido realmente. Usted, el ego, ¿no? Lo hubiera decidido realmente. Entonces, por esa misma razón es que una persona que alcanza ese despertar, esa comprensión, está alienada. Es decir, no encaja en ninguna parte. Es una mosca blanca. Está más perdido, como se dice, que turco en la neblina, porque esa persona ya maneja unos códigos ahora diferentes. Esa cuchara ahora sabe que es arcilla y no cuchara, pero habla con todas las demás cucharas que siguen convencidas que son cucharas. E inclusive, de repente quieren premiar o castigar a esta cuchara, a la que está descubriendo esto, por algo que la cuchara sabe que no fue ella, sino que es la arcilla. Y sabe que aún
el otorgarle este reconocimiento, este premio o este castigo a ella, también viene por la arcilla y sabe que las demás cucharas no se están dando cuenta. Entonces es una situación bastante contundente para la persona que va empezando a descubrir todo esto. Al mismo tiempo, yo vuelvo a plantear la pregunta por si surge esa duda. Entonces, ¿qué? ¿No me conviene alcanzar la iluminación? ¿Me sería mejor seguir siendo cuchara y estar dormido, como hizo el personaje de Matrix, Cypher, que pidió que lo vuelvan a reconectar a la Matrix, desaparecer de esta comprensión de soy arcilla? Bueno, aún el pedir eso, aún el querer seguir siendo cuchara y no enterarse de que uno es arcilla, aún eso es arcilla. La iluminación no es agregar algo, sino eliminar algo. Decía, bueno, no me puedo acordar el nombre, uno de los discípulos de Ramesh Balsekar, es un señor con barba y calvo norteamericano, que habla de la no dualidad, es de esta línea más del neo-advaita. Él decía que la iluminación no consiste justamente en adquirir algo nuevo. O sea, la cuchara no adquiere la arcilla, ya era arcilla. Lo que se quita de encima es algo que sí tenía, pero no adquirir algo nuevo. Es decir, él lo comparaba con esto. Usted tiene una piedra en el zapato. Eso es muy incómodo, caminar con una piedra en el zapato. Molesta, duele, uno no la puede olvidar, está todo el tiempo ahí. Un día se toma el trabajo de sacar la piedra del zapato. A partir de ese momento, ¿usted ganó algo? No, usted tiene el mismo pie y el mismo zapato, pero perdió algo, se quitó algo de encima. Bueno, se quitó la piedra. La piedra es el mini yo, la piedra es el ego, la piedra es la identificación con yo tengo el control, ¿no? Es la interfaz, la pantalla del cajero automático creyendo que es el cajero automático entero y que domina todo. Entonces, lo que se pierde, lo que uno se quita de encima es la ilusión de control, pero no adquiere nada nuevo. Entonces un iluminado va a actuar como cualquier persona, solo que sin resistencia. Es decir, esa cuchara que ahora sabe que es arcilla, va a seguir siendo cuchara, va a servir para comer, va a cumplir funciones de cuchara, se va a referir a sí misma como que es una cuchara, pero en el fondo, al saberse arcilla, se va a tomar las cosas de otra manera. Y cuando le hablen de la gran diferencia que hay entre las cucharas y los tenedores, en el fondo se va a reír y va a decir para sus adentros: sí, digan lo que quieran, somos arcilla. Entonces, las tradiciones espirituales recomiendan, paradójicamente, mire lo que le digo, fortalecer el control. Porque ¿qué hace una práctica espiritual? O hasta las psicológicas también. Lo invitan a que usted haga más esfuerzo. Las prácticas espirituales le dicen: vos querés alcanzar a Dios, tenés que rezar más, esforzarte más, ponerle muchas ganas, porque Dios te premia en función de tu esfuerzo. Y el gurú o el maestro de turno, cuando uno va y le dice que está un poco cansado y que no tiene ya fuerzas y que no sabe si Dios lo abandonó, le dice: ¿sabés qué tenés que hacer? Rezá más, justamente. Este es el momento, no aflojes, dale más fuerte. Cuando más cansado estás, cuanto más desanimado estás, más cerca de Dios estás. Seguramente estás a un paso. Entonces, nos fortalecen el ego, nos convencen de que somos los que controlan la cosa. O sea, convencen a nuestra cucharez de ser más cucharez todavía para poder realmente alcanzar la arcillez. Cosa que es una propuesta insensata, es totalmente inconsistente. ¿Pero por qué se hace esto? Nos piden que asumamos responsabilidad. Y esto ocurre por dos motivos. Primero, porque nuestra comprensión en ese momento no permite más. Esa es una de las razones. O sea, si viene una cuchara a hablarte y te dice que quiere alcanzar la arcillez, ¿no? Y uno ve que la cuchara está 100% convencida de que es cuchara,
Bueno, uno le va a hablar en esos términos, va a ir llevándola de a poquito. O sea, si uno le dice de repente a la cuchara, mira, cuchara, en realidad no sos cuchara, siempre fuiste arcilla, así que ya está, ella es la verdad, limpio, así, directo, al corazón del tema. No necesitas más nada, seguí con tu vida, sos arcilla, el siguiente. Si uno hace eso con alguien que no está preparado, lo que va a lograr es que esa persona siga siendo la cuchara de siempre, hasta a veces se autoengañe creyendo que ahora es arcilla, pero en realidad es un recurso de su propia cucharez y nada más. Entonces lo que hace es respetar el adhikara, ¿no? La capacitación de cada persona, la cualificación y el bhumika, el nivel, ¿no? Al que esté, el escalafón. Bueno, entonces a cada uno, por eso los gurús o los maestros, a cada persona le van dando algo diferente, porque ven que tienen aptitudes distintas. Usted, un niño de parvulario o jardín de infantes, no le dice las mismas cosas o no le enseña lo mismo que a un tipo de universidad. Es diferente. ¿Por qué hace esa diferencia? Porque tienen cada uno una capacidad adhikara y un bhumika, un nivel distinto. Pero la segunda razón es para soltar el control. O sea, fíjese, mire qué interesante esto. Si usted quiere dejar su cucharez y usted es una cuchara tibia, probablemente no lo deje nunca. Porque usted, para que se entere de su cucharez y para que realmente usted se canse de su cucharez, tiene que volverse súper cuchara, ¿no? Cuchara 100%, hastiarse de su cuchara, ¿no? Y para eso tiene que llevar las cosas al extremo. Es un poco esto de William Blake, del camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Demasiado de algo te lo pone en evidencia. O sea, si vos sos un poquito malo, un poquito, no pasa nada, porque se mimetiza con otros comportamientos, se desdibuja, se disfraza, ¿no? de moral o de corrección o de simplemente de disciplina. Pero si vos sos, yo te digo, mira, ¿sabes que tenés que ser 100% malvado, cruel, tipo Drácula? ¿No? Cruel, pero 100%. Andar torturando gente, hacerla sufrir y mucho. Bueno, ahí es imposible que no veas lo maldito que sos, ¿no? Y lo que es el mal, ¿no? Entonces, para soltar el control, para verlo, hace falta que sea consistente. Si no, no lo vamos a ver claro. Entonces, muchas veces se produce esto del reductio ad absurdum. Una cosa puede parecer coherente en un nivel medio, pero cuando la llevamos al extremo, evidencia, muestra la hilacha. Entonces, muchas veces es normal que uno le diga a una persona, no, esforzate más, medita más, dale que podés, vas a lograrlo, ya la tenés la iluminación, la tenés ahí, a un paso, ya la alcanzás, como la alcancé yo, ya la vas a lograr, dale. Cuando uno hace eso, obliga a la persona a llevar al extremo la falacia de control para que un día el tipo descubra: me cansé, no se puede controlar nada, hace 40 años que estoy meditando como un loco y no se logra nada. ¿Por qué? ¿Por qué no logro nada? Ya estoy podrido, le puse toda la energía, practiqué todas las técnicas, los chakras, estoy harto de los chakras y de los mantras, esos mantras de porquería que tengo en la cabeza, y no me funciona nada. Cuando se llega a ese punto, ahí hay un cambio. Por eso Marpa, el gurú de Milarepa, lo obliga a Milarepa a construir y tirar abajo una torre de madera 800 veces, hasta que Milarepa está hasta la coronilla de Marpa y viene todo colorado, enfadado, y le dice de todo a Marpa, y Marpa se saca la sandalia y le da flor de cachetazo. En ese momento, Milarepa despierta, pero no hubiera despertado si le hubiera dado la bofetada apenas llegado. No, lo tuvo que someter al exceso. Entonces, cuando uno llega a esos puntos, ahí es donde se produce la ruptura. Entonces hace falta muchas veces hacer un sadhana, un camino de: ¿vos crees en el control? Dale, vamos a darle con el control a tope. Controla más, dale, controla, hipercontrol, supercontrol. Cuando ya estés repodrido del control, como dice el Tao Te Ching, el sabio es aquel que se cansó de sufrir. Se cansó.
no el que recién empezó a sufrir, el que se cansó, el que ya lleva años, el que el sufrimiento lo tiene hasta la coronilla. Entonces, muchas veces tenemos que llevar el control, porque hay gente que dice, no, pero yo no creo lo que decís. Yo sí tengo control. Vale, vamos a controlarlo todo entonces. Controla tu vida, controla tus emociones, que no se te escape ninguna, ¿eh? Control, hipercontrol. Léete estos libros sobre cómo controlar mejor. Control. Controla a tu familia, controla a tu compañero de trabajo, controla el mundo, controla el medio ambiente, controla todo. Hasta que un día el tipo se cansa, pero a llegar al 100%, de agotamiento de no poder controlarlo todo, de cansarse de que le haga agua por todas partes. Y ahí es realmente donde el tipo nos va a decir, ¿sabés que tenías razón? No se puede controlar, la vida no se controla. Y ahí uno hace la sonrisa del gurú y le dice, viste, yo te lo sabía desde un principio, pero necesitabas hacer este proceso, necesitabas ir hasta el extremo como un tonto, porque si no, no lo ibas a ver. Entonces, a un pobre, una persona pobre, le cuesta más soltar que a un rico. El rico ya probó lo que es ser rico y se dio cuenta que no iba por ahí, entonces ya no le importa perder toda la riqueza, pero el pobre todavía cree que si llega a ser rico va a ser feliz. El rico ya sabe que siendo rico ya no es feliz. Entonces, el que no es famoso, usted toma un famoso, no sé, Michael Jackson, ¿no? Que aunque murió, es famoso. Y usted le pregunta a Michael Jackson, ¿qué opinas de la fama? Y él diría, mira, no me importa ni medio. Y el dinero tampoco. Y uno dice, pero ¿cómo no te va a importar si yo tuviera esa fama y ese dinero sería súper feliz? Sí, uno lo dice porque no lo tiene. Pero en el momento que lo tengas, ya sabes que por ahí no va. Lo mismo se aplica al sexo, al dinero, al poder, a la fama, a lo que uno quiera. Entonces, el reductio al absurdum, a través del exceso de aquello que uno considera que es la cosa, es lo que te demuestra que no era la cosa. Voy a beber un poco de agua para mi garganta. Entonces, fíjese que aún en el arte, por ejemplo en la música, cuando uno crea música, uno no la crea uno. Por eso se llama música, porque viene de las musas. Las musas se supone que te inspiran. Te inspiran. ¿Qué quiere decir inspirar? Uno inhala, inspirar. Cuando uno inspira, entra aire. Te entra de fuera. No es algo que está dentro tuyo. Vino de afuera. Bueno, esto es igual. Decir estoy inspirado significa que alguien te metió aire. Me inspiró tal cosa, ¿no? Me metió aire. Por lo tanto, las musas, la música, el arte, siempre que se te ocurre una idea, ¿no? Es algo que te viene de fuera. No lo podés controlar. Nadie puede controlar cuando tiene una idea genial, ¿no? Alguien dice, se me encendió la lamparita. ¿Y por qué no se te encendió cuando la necesitabas y recién ahora, después de 10 años? Y porque sí, qué sé yo. Entonces, la vida hace lo que quiere cuando quiere. El reconocimiento de esto es la iluminación, que viene de la mano de la aceptación de eso justamente y de la disminución de la brecha que separa la vida en su movimiento, la fisis, y el alma. Entonces, cuando el alma se entrega, cuando la cucharez se entrega a la arcillez, no desapareciendo, sino aceptándolo, eso es lo que llamamos iluminación. Es el alma que se entrega a Dios. En términos teológicos es eso. Cuando usted reza un salmo y dice, Dios mío, ayúdame, tú lo puedes todo, lo que está diciendo es, no controlo nada. Es una manera poética de recordarse a uno mismo. Es decir, Tatu Amasi o Aham Brahmasmi de otra manera. Más en términos románticos, ¿no? Así tipo los románticos alemanes. Entonces, ¿cómo he logrado? Hay gente que pregunta eso. ¿Cómo he logrado mis metas que antes eran imposibles? O sea, ¿por qué alcancé la iluminación hoy y no la alcancé 40 años antes, cuando estaba en retiro meditativo todo el día? ¿Por qué ahora? Respuesta: 37 trillones de neuronas. Más, o de células, ¿no? De células corporales, o no sé cuántas, supóngase, montones, ¿no? Todas las que hay en su organismo, más el entorno. Todo eso, la fisis. Por eso ocurrió ahora y no antes.
Por eso usted no despertó ayer y despertó hoy, o va a despertar mañana. No lo controla. Entonces, decidir negarse, ¿no? Como mucha gente dice, bueno, entonces que me voy a convertir en una especie de pasotas, voy a convertirme en un tipo que no me importa nada, ¿para qué me voy a esforzar? De nuevo, respuesta de Napoleón. Me esfuerzo porque el destino quiere que me esfuerce, no porque vaya yo a controlar nada haciendo esto. Entonces, ser activo o perezoso, empezar a esforzarse por la iluminación o cansarse de ella, ser Milarepa que recibe la bofetada y despierta, o ser Marpa que le da la bofetada y decide darle una bofetada y decide hacerle construir y destruir la torre 800 veces, todo eso depende de 37 trillones de células y del medio ambiente. Depende de todo. O sea, todo al mismo tiempo, toda la fisis es la que está haciendo que cada cosa que usted ve ocurra, fuera o dentro suyo. Entonces, ¿quién alcanza la iluminación? ¿Quién busca la iluminación? La fisis. No es la cuchara. Porque usted podría decir, bueno, sí, entonces la que busca la iluminación es la cuchara, aunque no controla nada. No, tampoco es la cuchara. ¿Qué otra cosa es la cuchara más que arcilla? La iluminación la busca la arcilla. Ese es el lila de la arcilla, ese es el ananda. La bienaventuranza de la arcilla misma es perderse y encontrarse, olvidarse de sí misma y volverse a encontrar, cucharearse y arcillarse en mayores y menores medidas en lo que llamaríamos cucharas, tenedores de arcilla, platos, vasos y jarrones. Entonces, la iluminación es dejar de controlar, ¿no? Dejar de creer que controlo y por lo tanto dejar de controlar, por lo menos no tanto. Eso es la iluminación. Cualquier paso en esa dirección es un paso en función de la iluminación. ¿De qué depende o quién lo inicia el proceso? La arcilla. ¿Cuánto va a avanzar usted en esa dirección? La arcilla. Si usted decide dejar de buscar la arcilla, siempre. Entonces, cuando uno ve, la gente mala en el universo, en el mundo, no debería haber gente mala, no debería haber gente que haga tales cosas crueles, ¿no? ¿Por qué hay gente así? La arcilla. Y hay mucha gente buena que pelea por las cosas buenas y que lleva al mundo adelante y mantiene la antorcha encendida de la bondad. La arcilla. ¿Y por qué no nos volvemos todos buenos? La arcilla. ¿Y por qué los malos no conquistan el mundo y explota todo de una vez? La arcilla. ¿Se da cuenta? Si lo quiere tomar en términos teológicos, Dios. Si los quiere tomar en términos más neutros, la fisis, el Tao. Esto parece negativo, obviamente, debido al ego, o sea, a su ego, a mi ego, ¿no? O al ego, a la interfaz, no le causa ninguna gracia, porque contradice sus premisas. Cuando el ego reconoce, no por su propia hechura, por la arcilla, su error, que es lo que llamaríamos el pecado en la religión, ¿vio? Cuando se dice el pecado del ser humano, el pecado original, pecado significa errar, no acertar al blanco, hamartia o hamartía, eso es el pecado en griego. En el Nuevo Testamento aparece así, pecado es errar. Entonces, ¿qué es errar? Bueno, creer lo que no es, creer que soy una cuchara cuando en realidad soy arcilla, eso es el pecado. Entonces, el arrepentimiento, ¿no? El regreso al origen, el nibriti, dirían los hindúes, consiste en ir desde cuchara a arcilla, ¿no? Deshacer el error. Manon tropo, no de todo. Siempre tiene que quedar un poquito de cuchara porque, no es que tenga que quedar. Puede que la arcilla se le ocurra que esa cuchara desaparezca por completo. Y es lo que llamaríamos un iluminado que muere. Una persona que alcanza el despertar y está tan sumido en la totalidad que no le importa ni comer, ni dormir, ni nada, y se muere. Por ejemplo, de inanición. Mientras que otros no. La arcilla de repente se le ocurre que esa cuchara no solamente descubra que es arcilla, sino que ahora como cuchara empiece a comunicarle a todas las demás cucharas que son en el fondo arcilla. Y entonces empieza a generar un movimiento llamado la religión de la arcilla, ¿no? Y pone un altar con una figura
que representa a la arcilla suprema, que es el dios de todas las cucharas, ¿no? Y así. Y los platos harán lo mismo, pero con una arcilla que se parece más a los platos que a las cucharas, y se pelearán entre sí, y todo es por la arcilla. La arcilla se le ocurrió todo eso. Y no se le ocurrió como a usted y a mí con pensamientos, pensando cosas, porque no hay cosas. Cuando usted es arcilla, es todo lo que existe. Entonces, esto no es un mensaje antirreligioso, piénselo, o antiespiritual. Por el contrario, es la propuesta apofática. En la religión hay dos caminos, el apofático y el catafático. El apofático, o mejor dicho, vamos a empezar, el catafático es el común, el de que Dios es grande, poderoso, bueno, ¿no? Bello, bonito, y a su vez malo, cruel, tiene todas las características. Como en la India cuando se habla de Bhagavan. Bhagavan significa el que es... Vaga significa como que lo contiene todo, ¿no? Que todo está contenido dentro de él. Por lo tanto, es el más rápido, el más lento, el más tonto, el más inteligente, el más malo y el más bueno. Esa es la idea hindú de Bhagavan. Entonces, el camino catafático es ese, pero el camino apofático es darse cuenta que solo hay arcilla. El camino catafático es decir, la arcilla es esta cuchara, y la arcilla también es ese plato, y la arcilla también es ese jarrón y ese vaso, y esta cuchara grande y este cucharón. Eso es el camino catafático, positivo. Pero el camino negativo, el neti-neti de los hindúes, esto no es, la vía negativa de la teología mística, por ejemplo, de Dionisio Areopagita, que es la base del cristianismo, y también que proviene obviamente del neoplatonismo, es la idea de que todo es en realidad arcilla. O sea, es una negación continua de no es cuchara. Alguien preguntaría, por ejemplo... Bueno, pero ¿qué es la arcilla? Para que yo la ubique. Bueno, no es cuchara. ¿Y qué más? No es plato. ¿Y qué más? No es vaso. ¿Ya está? No, puedo seguir así infinitamente. No es ninguna cosa que me nombres. ¿El aire? Tampoco. ¿El fuego que cocina la arcilla? No, tampoco. ¿Y qué es? No sé qué es, pero te puedo decir lo que no es. Entonces, ese es el camino negativo. Ese es el camino normalmente de los místicos. Por eso son odiados por los otros, los que describen cuán bonito es Dios, ¿no? Cuán cucharil es Dios. Entonces, este mensaje que transmitimos o que estoy transmitiendo en este podcast no va en contra de la práctica religiosa de nadie, ni filosófica ni psicológica. Simplemente apela a que detrás de todas estas colores y diferenciaciones hay una sustancia, un sustrato, una fisis, un Tao, un Brahman, un ser, el nombre que usted le quiera poner, que lo abarca todo. Y eso justamente inhibe toda función de libre albedrío y de libertad individual. La única libertad o libre albedrío posible es el libre albedrío de la totalidad entera, ¿no? De la arcilla. La arcilla es libre, sencillamente porque no hay otra cosa que la condicione. La arcilla tiene libre albedrío, ¿no? Es libertad total. Ahora la cuchara no. La cuchara no es libre, en tanto cuchara. Ahora cuando la cuchara se da cuenta que es arcilla y que todo lo que hace depende de la arcilla, es libre. Ahí la cuchara, podríamos decir, tiene libre albedrío. Pero no es el libre albedrío de la cuchara, es el libre albedrío de la totalidad. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles, y nos encontramos en la siguiente ocasión para seguir hablando de esta temática tan interesante. Ahí vamos, con nuestra cortina de despedida. Hasta la próxima. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!